porque nos permite estar aquí, porque nos permite alabarle como pueblo suyo, como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de leer Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Y este es un pasaje bíblico que todos conocemos, y de hecho hay un himno. Y este pasaje lo consideran como un himno cristocéntrico, porque habla de la esencia de lo que hizo Cristo por nosotros. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él sea el que nos guíe en este momento para poder entender esta palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Gracias por tus misericordias, porque siempre, Padre, son nuevas para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Pero hoy, Padre, te pedimos perdón si hemos ofendido, si te hemos hecho algo, Padre, delante de tus ojos que no te haya agradado. Perdónanos, Padre, porque queremos estar limpios delante de ti. Queremos, Padre, que esta palabra sea edificante para nuestras vidas, Padre, y que podamos comprenderla de una manera muy clara, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Gracias por todo, Padre, gracias por tu amor, porque hoy nos permites estar en este lugar. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vivimos en una cultura, hermanos, en donde una cultura nos hace ver por nuestros propios beneficios. Te dice, hazte notar. Defiende tus derechos, y de hecho, esto también se lo dicen a los niños. Tú tienes derechos. Defiende tus derechos. Buscas tu propio bienestar. Sé el primero en todo. Sé reconocido. Aquí, hermanos, no nos gusta ser reconocidos. Yo creo que a todos nos gusta que nos reconozcan lo que hacemos, y aún más cuando lo hacemos bien. Pero cuando lo hacemos mal, pues no nos gusta que nos digan, oye, hermana, no lo hizo tan bien. Pero a todo ser humano nos gusta ser reconocidos. Quizás no pensamos que a veces el reconocimiento solamente se hace público, pero no necesariamente. A veces puede ser llegar a alguien y decirte, lo haces muy bien, qué guapo estás, qué guapa estás. ¿Y a poco no nos gusta que nos digan eso? ¿A poco nos gusta que digan, hoy te ves pésimo, hoy no le echaste ganitas a tu aspecto? ¿Nos gusta que nos digan eso? No nos gusta que nos digan eso, pero vivimos en una cultura que nos hace pensar que debemos de buscar nuestro reconocimiento, ser los mejores. Incluso como padres, ¿qué es lo que buscamos con nuestros hijos? Que sean los mejores. Y no es que esté mal, el problema es cómo lo hacemos. El problema, ¿qué es lo que pasa adentro de nosotros? El reino de Dios funciona al revés. El reino de Dios no te dice que te reconozcan por lo que haces, por tus obras. El reino de Dios lo presenta, el Evangelio lo presenta de una manera totalmente diferente a cómo nos lo muestra el mundo. Mientras el mundo muestra que tú debes de subir, Cristo descendió. Mientras el hombre busca ser servido, Cristo vino a servir. Mientras nosotros buscamos ese reconocimiento, Cristo tomó el lugar de esclavo por nosotros. Para entender mejor este pasaje, hermano, vamos a irnos al contexto histórico de este pasaje. ¿Quién escribe este libro, esta carta? Pablo. Pablo la escribe, la siguiente, en unas circunstancias no muy agradables. Él estaba encerrado, estaba privado de su libertad. Y no eran como las cárceles de ahora, donde pues a lo mejor, bueno, a veces veo series y veo las cárceles de Estados Unidos, y pues ahí tienen su camita, tienen para sus sanitarios, o sea, pues están cómodos, pueden pararse. Anteriormente las cárceles no eran de esa forma, eran incómodas, ni siquiera quizás podían estar parados. No era algo que yo creo que Pablo deseara,
Pero él escribe esta carta y dicen los estudiosos que esta carta es reconocida por una carta de gozo. Humanamente uno pensaría que uno estando en esa condición, pues sería una carta de tristeza, de queja, de dolor. Pero Pablo muestra su gozo. La iglesia de Filipenses es conocida, es amada por Pablo. Y es amada por Pablo, hermanos, porque también Filipenses, la iglesia de Filipo, fue la primera iglesia que él fundó, o que él habló del evangelio y muchos creyeron en él. Entonces Pablo amaba a esta iglesia. Y Filipenses, hermanos, dice que era una iglesia que no era, doctrinalmente, era sana. No había, como en el caso de Galacia y de Corinto, pues que las iglesias doctrinalmente no estaban bien. Pero esta iglesia, hermanos, como todas las iglesias, estaba peligrando en algo que estaba dentro de la iglesia y de todas las iglesias, tanto antiguas como actuales. ¿Qué creen que haya sido? El ego, el orgullo. Porque entonces cuando hay orgullo, cuando hay resentimiento, empieza a haber resentimientos. Y miren, cuando hablo de la carta de Filipenses siendo una carta de gozo, vemos la vida de Pablo, hermanos, y podemos observar que nuestro gozo no depende de las circunstancias en las cuales estamos viviendo, depende de Cristo. Pablo lo entendió, y aún estando encarcelado, dice que él tiene gozo, pero tiene gozo porque ha entendido que el gozo, él se regocija en Cristo. Y esta iglesia, hermanos, y yo creo que dentro de la iglesia Nueva Vida existe este problema, el orgullo humano. Las diferencias visibles que nosotros miramos, o esas divisiones que nosotros miramos, siempre provienen o nacen de un problema invisible, que es nuestro ego, que es nuestro orgullo. Y nos decía hace rato nuestro pastor en el mensaje, pues a mí no me gusta, yo hago lo que yo quiero, ¿cómo alguien me va a decir lo que yo tengo que hacer? Eso es orgullo, no nos gusta que nos manden, o nos gusta que nos manden. Decía, hay la frase que decía en la mañana el pastor y él decía, a mí no me gusta que me regañen. Yo creo que a nadie nos gusta que nos regañen, pero a mí se me hace muy infantil, hermanos, que digamos, ya a mi edad cuarentona, que digamos, es que a mí no me gusta que me regañen. Tenemos que tener una madurez, hermanos. Y quiero preguntarles, ¿cómo puede una iglesia permanecer unida? ¿Cómo creen ustedes que una iglesia permanece unida? Es pregunta para ustedes. ¿Cómo? ¿Con disciplina? El amor entre nosotros. El amor a Cristo. ¿Qué más? Comunicación, conviviendo. Tomando en cuenta al otro. Tomando en cuenta al otro. Cuando hay un dolor que alguien está pasando, la pérdida de un miembro de su familia, una tristeza, estar con ellos en oración y si se puede presencialmente para apoyarnos unos a otros, no nada más en las fiestas, en las comidas. Ok, sí. Pues la respuesta, hermanos, sí, con amor, con Cristo, con convivencias. Podemos poner más reglas, mejor organización, más convivencias, más actividades podemos hacer para tener esa unidad. Pero Pablo, hermanos, no pone estas actividades humanas que nosotros podemos llevar a cabo. La respuesta es recordar qué hizo Cristo
por nosotros. Y lo vemos en Filipenses versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra sí no expresa una duda. Pablo no está diciendo, tal vez existe ese consuelo en Cristo. No, Pablo lo que está diciendo es una afirmación. Puesto que tienes la consolación de Cristo, puesto que disfrutas del consuelo de su amor y de la comunión de su Espíritu, Pablo está afirmando que como verdaderos creyentes en Cristo tenemos estos regalos, un consuelo en Cristo, tenemos su amor, tenemos ese afecto entrañable y tenemos su misericordia. Un verdadero creyente, hermanos, tiene esto como ese regalo que Dios nos ha dado. Pablo le recuerda a la iglesia de Filipo y nos recuerda a nosotros que para tener la unidad en la iglesia no proviene de un esfuerzo humano. Podemos hacer muchas actividades, podemos poner muchas reglas, podemos poner quizás un poquito de nuestro esfuerzo, porque nos cuesta. Pero la verdadera unidad nace de la obra de Cristo. La siguiente. Y voy a definir esas dos palabras. La primera que es consolación, que significa consuelo, ánimo, aliento, y quiero recalcar esto, o exhortación que fortalece al creyente. Porque muchas veces usamos la palabra exhortación, ¿para qué? Para regañar. Debes de usarlo, porque aquí lo dice, para fortalecer al creyente. A veces tomamos pasajes bíblicos sin tomar en cuenta el contexto de ese pasaje y lo usamos para exhortar. Y a veces el que está desanimado, pues muchas veces debes de fortalecerlo. ¿Qué hacemos? Pues lo debilitamos. Y el mejor ejemplo, hermanos, obviamente es nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 11, 28 al 30, cuando Jesús les dice y nos dice a nosotros, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo, hermanos, nos da ese consuelo. ¿Cuántos de nosotros no hemos venido, nos hemos postrado delante de Él cuando estamos en dificultades? Siempre lo hemos hecho. ¿Y qué pasa? Salimos consolados, salimos animados, porque Dios ha escuchado nuestras oraciones. Este consuelo no depende de nuestras emociones. Hace algunas semanas estaban dos hermanas platicando acerca de un matrimonio. Y voy a decir hermana 1 y hermana 2. La hermana 1 le pregunta y le dice, hermana, solo perdió el tiempo hablando con estas personas. No entendieron, qué coraje, ¿no? La hermana 2 dice, no fue una pérdida de tiempo, porque hice lo que debía de hacer. Dar ese consejo a esa pareja. Que quizás ya esa pareja después no escuchó, pero la hermana dijo, hice lo que tenía que hacer. Y le dice la hermana 1, ¿y si se lo vuelven a pedir, lo vuelve a hacer? La hermana 2 dice, sí. Eso, hermanos, es lo que nosotros, como creyentes, debemos hacer. A pesar de que esos hermanos, aquellas personas que les estamos dando un consejo, de acuerdo a la palabra de Dios, no a mi opinión, sino de acuerdo a la palabra, es algo que Dios nos ha mandado hacer. Animar, exhortar para fortalecer a quien está en alguna circunstancia difícil.
Y la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 18, enseña que la seguridad del creyente descansa en las promesas de Dios y el testimonio del Espíritu Santo, no en sentimientos cambiantes. No vas a tener ese sentimiento de que, bueno, vienen y me piden consejo, pero si no me hacen caso, entonces ahora yo me enojo y les digo, solo perdí mi tiempo, ¿para qué estuve con ustedes? No. Porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo que nos usa para poder dar ese consuelo. Entonces, una iglesia que ha sido consolada, si tú has sido consolado por Cristo, dentro de la iglesia, como creyentes, debemos consolarnos unos a otros mutuamente. No puede haber dureza, indiferencia o desprecio entre quienes hemos recibido esa misericordia, ese consuelo de Cristo. Pero desafortunadamente no existe. Porque estamos tan afanados en nuestras cosas, en nuestros problemas, que solo pensamos en nosotros mismos, en lo que yo necesito, el por qué a mí no me ayudan, el por qué a mí pensamos de esa forma. Y miren, cuando yo estaba embarazada, todo mundo, no es queja, aclaro, pero todo el mundo, no hagas esto, come bien, todo era así como que me cuidaban. Ya no estoy embarazada, Lucas decía, ¿quién me pregunta? Hermana, ¿ya comiste? Hermana, ¿cómo dormiste? No, y no es queja, hermanos, pero así somos como seres humanos. Y para mí ha sido complicado en este año, porque yo les decía a algunas hermanas con las que yo platicaba, que cómo añoraba yo estar en la escuela bíblica de vacaciones, que no podía estar, y ha sido 2 años que no he estado. Y ellas me decían, todo a su tiempo, y sí, yo entiendo que todo es a su tiempo, pero está esa necesidad. Y yo decía, ¿cuántos años después voy a regresar? ¿O en qué tiempo voy a regresar para trabajar? A veces no puedo estar en alabanza porque tengo que cuidar a Lucas. Pero yo sé que ahora yo tengo que ceder para el cuidado de él. Pero a veces no lo entendemos. A veces buscamos nuestro propio bienestar. Y yo, la verdad, hermana, soy una mujer bien afanada. A veces yo quisiera que mi casa estuviera bien recogida, que Lucas fuera un niño bien quieto, que yo dijera, duérmete, hijo, y se duerme. Pero no es así. Entonces, yo tengo que sacrificar, hablando en eso, mi tiempo para dedicárselo en ese momento a él. Y lo hago con amor, porque es mi hijo, pero lo haría con amor para otra persona. ¿Sacrificaría yo mi tiempo para estar con alguien más? ¿Para cuidar a alguien más? Probablemente. No porque yo pueda por mis propias fuerzas, o que ustedes puedan por sus propias fuerzas. Lo hacemos por las fuerzas que nos da el Espíritu Santo para hacerlo. Y miren, quiero preguntarles, porque aquí tenemos una frase o una palabra que usamos muy común, koinonía. ¿Qué entienden por koinonía? Aparte del pastor. Unión, integridad, convivir. Una convivencia con el amor sincero y con el Espíritu Santo, nosotros compartiendo todo lo que es alegría y todas las situaciones que vive la comunidad de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Miren, lo que yo encontré, que es koinonía, significa comunión del Espíritu. Y proviene del adjetivo griego que es koinos, que significa comunión, participación compartida de la vida de Cristo. No se trata simplemente de una convivencia, de hacer acá un pachangón y convivir acá abajo, como el día del pastor, que ya casi viene. No. No solamente es venir y asistir a un culto, porque imagínate, los que no vinieron hoy, pues entonces no tienen koinonía.
pero no es así. Piensen en un racimo o en un racimo de uvas o en un árbol de uvas. Cada uva es distinta, pero todas están unidas a un mismo tallo y reciben la misma savia, los mismos nutrientes, pero aún así todas son diferentes. Así pasa con la iglesia. Todos nosotros somos distintos, diferentes edades, diferentes talentos, diferentes dones, diferentes personalidades y caracteres. Pero hemos recibido lo mismo en Cristo a través del Espíritu Santo. Entonces, esto es coinonía, hablando de una manera espiritual. Todos hemos sido unidos al cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo y recibimos las mismas propiedades. Para que lo puedan entender, es compartir la vida de Cristo en amor y en unidad a través del Espíritu Santo. Y Pablo, hermanos, nos enseña, el primer versículo que acabamos de ver, nos enseña, miren a Cristo, lo que ha hecho por ustedes. Han recibido consuelo, tienen misericordia, tienen amor por Cristo. Y comprender esto, hermanos, es saber que primero Cristo nos salvó y después nos dijo que teníamos que tener fuimos llamados para tener una vida santa en obediencia. La obediencia nunca es causa de nuestra salvación. No obedecemos para ser salvos porque tú y yo ya somos salvos. Es el fruto de saber que hemos sido unidos a Cristo por fe. La siguiente, que es el versículo 2, Pablo les dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo no está diciendo que todos tenemos que tener la misma personalidad o pensar lo mismo. No está diciendo eso, sino está diciendo que como iglesia tenemos que tener una actitud como la tuvo Cristo. Con amor, con un propósito, con un mismo compromiso. Y quiero que alguien busque Romanos 12, capítulo 16 y 1 Corintios 1, 10. Romanos 12, 16, 1 Corintios 1, 10. ¿Ya lo tienen? Sí, por favor. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ok, gracias. ¿Quién tiene 1 Corintios 1:10? 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Gracias, hermano. Pablo les dice esto a la iglesia de Filipo y nos dice a nosotros, estén unidos en un mismo propósito, en una misma cosa, que es el Evangelio. Y miren, Pablo les dice estas palabras antes que el versículo 3, que dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Les dice, estén unánimes, estén en amor, con un mismo propósito, porque les dice después, versículo 3, nada hagáis por contienda o vanagloria. La palabra contienda significa ambición egoísta, que busca reconocimiento y poder personal. Esta contienda, hermanos, aparece cuando alguien desea reconocimiento por encima de los demás. Buscar su propio bienestar, sin importar a quién pisotee, sin importar a quién haga a un lado. Busca su propio beneficio.
Y esto lo vemos a veces dentro de la iglesia, lo vemos en los ministerios, lo vemos en nuestro servicio. Hay momentos, hermanos, que a veces cierta sociedad o cierta organización quiere hacer algo, pero hay un ministerio pues que se dedica a hacer eso. Entonces el ministerio dice, no, tú no puedes hacer eso, porque eso me corresponde a mí, no a ti. No, pero mira, solamente lo vamos a hacer en nuestra organización, no vamos a hacerlo muy grande, no sé qué. No, eso me corresponde a mí. O ir a visitar a alguien y que los hermanos que estén en invitación digan, no puedes visitar, hermana, porque eso nos corresponde solamente a nosotros. Oye, pero si el Espíritu Santo me está diciendo que vaya a visitar, no, es que eso nos corresponde a nosotros. En algunos ministerios puede suceder esto. Esto habla empiezan las contiendas, porque empieza el orgullo. No, pues es que esto es mío y entonces yo lo tengo que hacer. ¿Qué diferencia sería que alguien que dijeran, ok, hermana, vas a visitar, nosotros como ministerio de visitaciones, entonces te acompañamos? Entonces ahí ya cambia la situación, porque estamos en unidad, estamos en un mismo sentir. Pero cuando nos empezamos estas contiendas, decir, no, esto no te corresponde a ti, o esto sí te corresponde a ti. Y entonces olvidamos el servicio, que esa visitación, que esa actividad que vas a hacer para traer a más, hablando del evangelismo. Esto, el propósito es hablar, proclamar el evangelio. Entonces eso hace que nosotros sirvamos, pero cuando entonces solamente está el orgullo, entonces no es para servir a Cristo, es para que a mí me miren lo que yo estoy haciendo. Y esto les pasó a los discípulos. Los discípulos enfrentaron esta lucha con este pecado. Y esto lo dice Mateo capítulo 10, versículo 35 al 34. Pero solamente les voy a decir que era Juan y Santiago. Cuando ellos le pidieron a Jesús, siéntame a tu derecha y a mí, y el otro a tu izquierda, en tu reino. Ellos en ese momento no entendieron, no comprendían en su totalidad que no hablaba de un reino físico, para que ellos se pudieran sentar a su derecha y el otro a su izquierda. Ellos solo pensaban tomar un lugar importante en el reino de Dios. Pero Cristo le responde con Mateo versículo 20, 26 al 28, dice, el que quiera ser más grande que vosotros será vuestro servidor, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, hermanos, no te dice que si quieres ser el más grande delante de Él, tienes que servir, porque Él no vino a ser servido. Cristo no vino a que le sirvieran, Él vino a servir y nos lo muestra en su palabra. La palabra, hermanos, la siguiente palabra que quiero ver es vanagloria. Yo creo que ese ya más o menos entendemos qué es vanagloria. Una gloria vacía que está fundada ¿en quién? En el hombre, en los aplausos del hombre. Y Mateo capítulo 6, versículo del 2 al 4, Jesús les dice, hablando de cuando damos la limosna, cuando dan la limosna. Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús les dice, no lo hagas para tu vanagloria, no lo hagas para que los hombres te aplaudan, te celebren lo que tú estás haciendo, no por sus obras.
Cristo declara en Juan capítulo 8, versículos 50, yo no busco mi gloria. Cristo lo dijo, yo no busco mi gloria, porque toda su vida la dedicó para glorificar al Padre. No para glorificarse Él, sino para glorificar al Padre. Entonces la pregunta que yo sin que me la contesten, si servimos para Cristo, sea exaltado, o para que nosotros recibamos ese reconocimiento. ¿Para qué servimos? La siguiente, Pablo, en ese mismo versículo, yo le puse un antídoto. Dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La palabra humildad significa modestia, ser modesto, ausencia de arrogancia y tener una actitud de servicio que no busque tu exaltación, tu orgullo. Es reconocer quiénes somos delante de Dios y poner el bien por encima, poner mi bien por encima de los demás. El mundo antiguo, hermanos, la humildad era algo malo, era algo como una debilidad. Pero Cristo lo convirtió en la marca de sus discípulos, en la marca de sus creyentes. Ser humildes. Juan capítulo 3, hermanos, da ese ejemplo, cuando Jesús les lava los pies a sus discípulos y les dice, ejemplo os es dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos dispuestos, y lo digo literalmente, lavarle los pies a alguien que no es de tu familia? Solamente mi hermana Brenda, que es podóloga. Pero ¿cuántos de nosotros lo podríamos hacer? ¿Cuántos de nosotros podríamos dejar nuestro alimento para dárselo a los demás, si es lo único que tenemos? Pablo nos acaba de enseñar, hermanos, en vivir en unidad, no por nuestras fuerzas, sino mirar a Cristo, ser humildes y servir mutuamente los unos a los otros. Y otra pregunta sería, ¿quién ha vivido realmente esta manera de esta manera? ¿Quién de nosotros realmente hemos vivido la manera de Cristo? Porque es fácil decirse humilde. Es muy fácil decirlo, pero actuar, tener esa actitud de humildad como Cristo. Por eso después, hermanos, Pablo, en el versículo 5, muestra ese modelo perfecto de humildad que es Cristo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La palabra sentir proviene del griego phroneo, que se define adoptar una determinada actitud, tener una manera de pensar, un conocimiento, ejercer la mente, tener un mismo propósito o actitud. ¿Esto qué quiere decir? Que no significa solamente pensar de cierta manera o cambiar mi forma de pensar, sino adoptar una actitud que dirija toda nuestra vida. Y es una actitud de humildad, como Cristo lo hizo por nosotros. Esto incluye nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros deseos y nuestras decisiones. Pablo pide, hermanos, y le pide a la iglesia de Filipo y nos pide ahora a nosotros, a través del Espíritu Santo, que haya un cambio, no solamente de ideas, sino un cambio de corazón que produzca una vida conforme a la vida de Cristo. Y esto le llamamos la santificación. La santificación comienza con la renovación de nuestro entendimiento. El Espíritu Santo transforma la mente mediante su palabra. Y Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer ese cambio, no podemos cambiar si no está el Espíritu Santo transformando nuestras vidas. Y vemos nuevamente el ejemplo de Jesús en su humildad. Génesis, en Getsemaní, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. La mente de Cristo fue una mente completamente sujeta al Padre. No buscó su propio bienestar, sino buscó la gloria de su Padre, que le envió. Y miren, aquí Pablo nos ha llamado a tener ese mismo sentir por Cristo y ser imitadores de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Para que Pablo ahora nos diga que seamos imitadores de Él, que miremos el mismo sentir que Cristo. ¿La siguiente? No, sí está bien la otra. Dice, ¿quién es Cristo? Pablo, versículo 6, la primera parte dice, el cual, siendo en forma de Dios. La expresión forma de Dios es traducida por el griego morfe. Esta palabra no describe una apariencia externa de cómo era Dios. Que así como ellos veían que era Dios, que era Cristo, así era Dios. No hablaba de esa apariencia externa, sino de su naturaleza, de quién era Cristo. Cristo posee plenamente la naturaleza divina. Cristo no llegó a ser Dios con el tiempo. Cristo no llegó a su divinidad por recompensa de lo que hizo por nosotros, ¿no? Él es Dios desde toda la eternidad y lo vemos en los siguientes pasajes. Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús dice en Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno mismo. La Biblia no deja duda de quién era Cristo. Cristo era Dios. Jesús no es simplemente semejante a Dios. Él es Dios por naturaleza desde toda la eternidad. Por eso Pablo en el siguiente versículo, en Filipenses capítulo 2, en la parte B, dice, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice, no estimó a ser igual a Dios y no lo estimó porque Él ya era Dios. Y no se aferró, hermanos, a los beneficios que tenía como Dios. Sus privilegios, su gloria. No se aferró a esos beneficios. Sino, la siguiente, versículo 7, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este privilegio, hermanos, que Dios tenía, esa gloria, esa divinidad, no se aferró a ella, sino se despojó voluntariamente de ello. Y dice la palabra, despojo es vaciar, privarse voluntariamente de un privilegio. Él no se aferró a eso. Y lo vemos como ejemplo en Génesis, Adán. Adán siendo hombre, quiso ser como Dios. Jesús siendo Dios, se hizo siervo para redimir, para perdonar nuestros pecados. Y después de esta humillación que Cristo hizo, hermanos,
llega al punto más, esta humillación llega al punto más alto, que es versículo 8. La siguiente, por favor. ¿Qué dice este versículo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo llega a la humillación más alta y más cruel de los tiempos. Él obedeció voluntariamente a su Padre. Él muere de una manera vergonzosa, humillante. El Rey del universo que ocupó lugar de un pecador. Ese Rey ocupó nuestro lugar para darte vida eterna. La siguiente. Y el ejemplo de esa humildad de Cristo lo vemos cuando este Rey, cuando Jesús nació en un pesebre. Ni siquiera era un pesebre propio, era un pesebre que estaba ahí. Lavó los pies de sus discípulos, murió en una cruz voluntariamente. El Hijo del Hombre no vino para servir. Vino para servir, perdón. No vino para ser servido. Pero Cristo, hermanos, en este pasaje, versículo 9, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio nombre sobre todo nombre. La palabra exaltar es el lugar más alto que nadie puede llegar. Solo Cristo, porque su Padre ahí lo puso. Lo exaltó al lugar más alto. La corona de espinas dio paso a una corona de gloria. La cruz al trono. La tumba a la diestra del Padre. Y la siguiente, esta que nos dice, habla acerca de la resurrección, la victoria de la muerte. La ascensión, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo hacia el Padre. Y que está sentado a la diestra del Padre con autoridad y un reino eterno. Y esto es versículo siguiente. Y dice, para que toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pablo cita Isaías capítulo 45, 23 con esta afirmación, donde afirma claramente que Cristo es pleno en su deidad. Hoy muchos rechazan, hermanos, el nombre de Cristo. Muchos se burlan de quién es Cristo. Muchos se burlan incluso de nosotros por creer en alguien que quizás piensan que no conocemos, pero a través del Espíritu Santo nosotros conocemos a Cristo. Y llegará un día, hermanos, en que toda la creación reconocerá el señorío del Señor Jesucristo. Unos gozosos y adorando, y otros bajo el juicio justo de Cristo. Por eso puse esta imagen, porque por fe creemos que nosotros estaremos alabando a Cristo, gozosos y adorándole. Y en la parte de abajo, todos aquellos que han rechazado el nombre de Cristo. En ambos casos, la verdad será la misma. Jesús es el Señor. Y que toda lengua, toda rodilla confiese que Él es el Señor. Que el Espíritu Santo, hermanos, por medio de la palabra, por medio de su palabra, forme en nosotros un mismo sentir en Cristo. Que Él murió por nuestros pecados. Él nos invita en este momento, hermanos, a dejar aquel orgullo, a dejar aquellas contiendas, perdonar al que nos ha dañado. Sé que no es fácil si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, pero si le pedimos al Espíritu Santo que Él sea el que cambie, transforme mi mente para poder tener un corazón que le agrade a Dios y que pueda yo perdonar a aquel hermano, aquella hermana, aquella persona que me ha dañado.
Que nuestra iglesia, que tu vida, que la iglesia Nueva Vida sea conocida en no buscar sus privilegios, sino en la humildad, en el amor y en el servicio de Cristo. Que el Evangelio no es solo un llamado para creer en Cristo, sino sea un llamado para vivir como Cristo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero terminar con estos 2 versículos de Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Si no lo alcanzan a ver, hermanos, es Romanos 8, capítulo 16, versículo 17. Y quiero que todos lo leemos y que entendamos, hermanos, que debemos tener esa actitud de humildad como nos lo ha enseñado el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que juntamente padezcamos con Él. Porque la vida cristiana, hermanos, no es de color de rosa, o no es del color que más te guste. No es así. Vamos a padecer. Pero que el Espíritu Santo sea el que nos dé esa humildad, ese amor, para comprender que debemos tener esa actitud de humildad como lo hizo Cristo. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú siempre has sido bueno con nosotros. Gracias porque tu misericordia, Padre, siempre está con nosotros. Pero, Padre, te pedimos perdón porque a veces no te hemos mirado, no hemos mirado a tu Hijo Jesucristo, lo que ha hecho por nosotros. Quizás a veces lo tenemos como conocimiento, pero no lo vivimos. Somos egoístas, nos gusta que nos alaben a nosotros, porque así somos como hombres, porque así somos, Padre. Perdónanos, porque es una lucha diaria que tenemos cada uno de nosotros. Pero sabemos, Padre, que tú nos consuelas. Sabemos, Padre, que a través de tu Espíritu Santo, en el cual ya hemos sido unidos a tu cuerpo, Padre, tú nos vas a dar ese entendimiento. Vas a transformar nuestras vidas para que llegar a un momento y doblarnos y gozarnos en tu presencia, Padre, y reconocer que tu Hijo es el Rey de Reyes, que tu Hijo, Padre, ese nombre que es sobre todo nombre, Jesús, sea reconocido por toda tu creación y más, Padre, por tu pueblo, por tu iglesia. Perdónanos, Padre, porque somos infieles cada día, porque no reconocemos ese amor que tú nos das, porque no entendemos verdaderamente esa humildad, Padre, que siendo tú Dios, siendo tú aquel que nos miras, no podemos entender qué tan alta fue esa humillación para ti, para tu Hijo. Padre, danos fuerzas para que nuestra vida pueda reflejar a tu Hijo Jesucristo. Que esta humildad, este carácter, Padre, que nos hace falta a nosotros en este tiempo, tú lo cambies. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que por fe te vamos a adorar y gozarnos contigo cuando estemos en tu presencia. Gracias, Padre. Todo te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.